Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo editorial Santa Clara, que creo que es un formato que está gustando bastante, formato cortita y al pie. Y bueno, estamos viviendo una temporada de MotoGP apasionante por muchísimas cosas, ¿no? Rivalidades a un gran nivel, pero siento que algunos olvidan una máxima que debería ser absolutamente inquebrantable en este deporte. Y es el respeto. Y con esto quiero empezar por algo fundamental. Pecco Bagnaia es 3 veces campeón del mundo. Y eso, como digo siempre, no se regala. Cada uno después le puede poner los asteriscos que quiera. Y buscar cualquier tipo, bueno, de narrativa a la que se quiera coger para esos mundiales. Pero no es alguien que haya llegado a la situación en la que está, la posición en la que está, mejor dicho, por inercia. Ni está, ¿no? en ese equipo Ducati por casualidad. Es un piloto con una enorme capacidad, ¿no? para gestionar campeonatos, como hemos visto en el pasado. Un piloto con talento, obviamente, si no, no estarías ahí consiguiendo estos resultados, y con inteligencia, y además con un estilo bastante marcado. Que cuando consigue tener todo en línea, porque sí que es cierto que es un piloto más técnico dependiente, pues lo convierte en un hombre mucho más difícil de batir que la que mucha gente de la parrilla, por lo menos en mi opinión, sinceramente. Esto para empezar. Lo digo porque siento, creo, o puedo llegar a entender que quizás, puedo llegar a entender porque sé cómo funciona normalmente la gente, y sé cómo funciona el que se quiera llevar a interpretaciones propias las palabras que yo pueda decir. Como no quiero dejar nada al azar, pues prefiero explicarme directamente y decir antes de nada que obviamente pido el máximo respeto por Pecco Bagnaia, el cual a mí siempre me ha parecido un pilotazo, pero ya aquí en este 2025 empezamos a hablar de distintos niveles, ¿no? Dicho esto, entramos un poco en todo lo que quiero comentar hoy. Espero no alargarme muchísimo, la verdad, Pero hay algo que tenemos que también dejar claro. No reconocer la grandeza de Marc Márquez en su regreso a este primer nivel al que ha vuelto este año, sobre todo, con algún atisbo, ¿no? de ese regreso el año pasado en un equipo satélite con una moto inferior a la 24. Sencillamente creo que es una falta de honestidad intelectual hacia lo que es Marc Márquez, ¿no? Creo, y hacia lo que está ocurriendo en este 2025. Nadie con un mínimo de conocimiento puede restar valor a lo que está haciendo Marc este año. Y tampoco creo que debería ser necesario recurrir a comparaciones forzadas o a escudos narrativos para justificar lo que le está ocurriendo a Pecco Bagnaia. ¿Que tiene problemas de feeling? Sí, lo he dicho abiertamente, también, pero esto no es algo nuevo. La hemeroteca, como dije ayer en redes, es maravillosa. Por aquí os dejaré, habrá un pantallazo del tweet, aunque los vídeos, pues para acceder a ellos, pues tendréis que iros al tweet en cuestión. Y basta con tirar de archivo para ver que este tipo de declaraciones no son inéditas en el discurso de Pecco Bagnaia, ¿no? Ya en otras temporadas, incluso en las que ha acabado siendo campeón, hemos visto cómo hablaba de no entender la moto, de falta de confianza con el tren delantero, de sensaciones perdidas. Y esto no es nada de esto absolutamente lo invalida como piloto, ni mucho menos. Pero tampoco debería servir para disfrazar ahora, este año, el hecho evidente de que ahora tiene a Marc Márquez al otro lado del box. Y esto, se quiera entender o no se quiera entender, lo cambia todo. Desde Tailandia, desde ese primer Gran Premio, yo he estado diciendo, podéis iros a esos directos o vídeos, o iros a los análisis de viernes, del primer viernes o de sábado, en el canal de Nico junto con Diego Lacabe, como yo decía que Marc no te da margen, ¿no? O sea, Marc no espera, te exige estar perfecto, porque él lo está. Porque él es rápido el viernes, el sábado, el domingo, porque ha demostrado esto durante toda su carrera, que si le das lo mismo que los demás, él va a sacar más.
Y eso evidentemente desgasta, mentalmente y deportivamente. No solo porque te obliga a correr al 101% o al 110% cada día, sino porque lo hace sin margen, sin llegar a dar respiro a sus rivales. Y esto, vuelvo a decir, esto no es ni muchísimo menos hacer de menos a Pecco, ni mucho menos. Pecco no es el problema y desde luego no se le debe faltar el respeto ni minimizar su trayectoria, pero su problema hoy tiene nombre y apellido y es Marc Márquez, no hay más. Y es que en MotoGP, ¿no? Como en otros deportes, el ruido a veces es más fuerte que incluso el mismo rugido de los motores, ¿no? Y es que hablo de ese ruido sordo, constante, que nace de las trincheras ideológicas de cada aficionado, de cada tertuliano, de cada persona que escribe en Twitter, ese run run que no se detiene ni cuando los hechos son ya tan evidentes que deberían silenciar cualquier teoría. Pero no, siempre hay una vuelta de tuerca, siempre hay alguien dispuesto a colocar un pero sobre la mesa. Sinceramente, yo esto también lo digo desde, obviamente, mi opinión. El que se quiera sentir... bueno, realmente no creo que nadie se tenga que sentir ofendido. Yo creo que cualquier persona con 2 dedos de cabeza que escuche esto, aunque difiera de mi opinión, sabe que, bueno, simplemente yo estoy aquí exponiendo la mía. Pero si alguien se ofende, pues es su problema y por algo será también. Como digo, ¿no? Esta vez... el ruido que viene disfrazado de supuesta imparcialidad y hace que se insinúe, ¿no? Como si fuese una verdad revelada, que Marc Márquez parece que haya... pues bueno, me dicen, a mí, por ejemplo, lo compartí el otro día en un directo, que como he recibido mensajes diciéndome, lo que no se dice es que Marc ha transformado... esta Ducati en una Honda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un mensaje que puse, que me escribieron por Instagram y yo me quedé como, ¿what? ¿Cómo qué? Como si que Marc Márquez ya haya cambiado el desarrollo absolutamente de la Ducati a su favor. Hay que tener en cuenta que llevamos 6 grandes premios y 5 días de test de pretemporada. Según estas personas, como esta persona del mensaje, la moto ya responde absolutamente a él. Algo que, por ejemplo, no compra cuando le han preguntado además directamente si la moto gira, ¿no? Está hecha para Marc, o en torno a él, se le han preguntado directamente a Dylan Antonio, y pondré por aquí el tweet, bueno, que es un extracto directamente copiado y pegado de las declaraciones de Dylan Antonio, de cuál es su respuesta hacia esto, lo pondré por aquí para que lo veáis, ¿no? Pero bueno, ya para algunos la moto es que ya responde a él, ¿no? Es una transformación mística casi divina, ¿no? Un ajuste de ADN en tiempo récord, ¿no? Sinceramente, lo curioso es que cuando uno se toma la molestia de hablar con... bueno, pues con gente que está dentro, que además, sinceramente, también tengo que decir que cuesta mucho menos siendo español y siendo un outsider, por así decirlo, ¿no? De lo que es la prensa tradicional, por lo menos en España, cuesta incluso menos muchas veces ponerte en contacto. No en todos los casos, puedes ponerte en contacto obviamente y con algunos hablo, pero es más fácil hacerlo incluso con gente de otros países, ¿no? Y yo precisamente, sin tener relación alguna, pero yo me molesté, digo, voy a preguntarle a algún periodista de los que están en el paddock italiano y que sea de esa línea editorial pues más rosista de siempre. Y eso hice, ¿no? Y la respuesta fue clara. Es absurdo, no es improbable, no es cuestionable, es absurdo toda esta teoría. Lo que está ocurriendo realmente no tiene absolutamente nada de paranormal ni necesita de un nuevo modelo de desarrollo acelerado. Es mucho más sencillo. Es Marc Márquez. Es uno de los mejores pilotos de la historia, con la moto más competitiva del campeonato, con igualdad de material con respecto a sus rivales, sin las limitaciones de la moto del año pasado o de los años anteriores. Y este es el resultado, pues... el resultado es el que muchos, con menos complejos, ya intuían. Que Marc, si tiene las armas adecuadas,
pues gana. Ha pasado siempre, está pasando ahora y posiblemente seguirá pasando, seguirá pasando. Con esto no quiero decir que Pecco no pueda ganarle a Marc Márquez alguna carrera. Pues, obviamente que sí. Obviamente que sí. Yo espero que Pecco Bagnaia gane alguna carrera este año con Marc en pista. Lo espero, lo sigo esperando. Me puedo equivocar. Como también pensaba, y yo fui uno de los defensores de que tendríamos lucha este año, y también fui uno de los defensores, y la hemeroteca está ahí, por eso estoy bastante tranquilo con esto. Y vosotros me dabais caña precisamente porque vosotros me decíais, no, Marc, esto va a ser fácil para Marc está en otro nivel, y yo decía, yo creo que este año va a ser uno de los retos o el mayor reto deportivo de Marc desde que está en MotoGP, cosa que además el mismo Marc decía también. Pero al final no, al final la realidad es que no, y no pasa nada. Y yo, como en esa ocasión pues me rindo ante la evidencia y ya está, no pasa nada. Sin embargo, pues creo que hay quien no soporta esa evidencia, ¿no? Que siente que cada victoria de Márquez pues viene a poner en cuestión a otro y quizá no estén del todo equivocados realmente, porque cuando Marc gana lo hace pues con la contundencia que no deja margen al discurso amable, ¿no? Ese discurso de él, todos son buenos, el de cada uno con sus virtudes, pues no. Marc un poco dentro de esa capacidad que tiene te obliga un poco a elegir. Y eso en un deporte donde la equidistancia es pues muchas veces mucho más cómoda que la verdad, pues molesta y mucho, por lo menos a algunas personas. Hay un hay un concepto que a mí personalmente tengo que decir que me hace gracia, y es el de la igualdad, ¿no? Porque resulta que ahora que sí existe una igualdad técnica real entre las Ducati, cosa que menciona Pirro hace poco, cosa que dice Gigi, cosa que dice Di Giannantonio, cosa que incluso el mismo Pecco Bagnaia, ¿no?, mencionó, diciendo que eran esencialmente, era la moto del año anterior, esencialmente, que no significa que sean 100% iguales, pero... O a mí me dijeron, por ejemplo, en el paddock de Jerez, me comentaron de un equipo de MotoGP, que ni 24.5 ni nada, que son 6 GP24 con pequeñas diferencias, pero que no son diferencias que puedan marcar la diferencia enormemente. Pero ahora sí, ahora el año pasado muchas de esas personas que no veían tantas diferencias entre una GP23 y una GP24, en las que sí, y aquí en este canal estuvimos defendiendo desde el primer momento, no sé en otros, pero en este canal desde el primer momento defendimos que había diferencia de rendimiento entre unas y otras durante todo el año, lo hicimos. Este año que sí que son esencialmente la misma moto, que no per se, y como digo siempre, esencialmente la misma moto, aunque ellos mencionen que son prácticamente 6 GP24 iguales. Ahora esas personas que el año pasado no veían tanta diferencia, ahora sí, ahora son muchas. Ahora la diferencia es, bueno, el gap entre la 24.5 o 25, como queráis llamarla, y la 24 pelona, como decía Diego Lacabe, ahora sí son muchísimos, ¿no? Y es curioso, ¿no?, cómo cambia el rasero, ¿no? Porque cuando no estaba Marc y sí que ganaba Pecco Bagnaia, y ganaba con todo el mérito del mundo, o un Jorge Martín, como ganó el año pasado el Mundial, pero bueno, me refiero también un poco a las victorias, se decía porque era el más constante, el que mejor entendía la Ducati, porque esa moto, porque al final tienes que adaptarte a la moto y que el mérito, ¿no?, es también saber pilotarla al límite, y todo eso es cierto, absolutamente que eso es cierto. Pero lo sigue siendo. Lo que pasa es que eso mismo que era cierto el año pasado, que es así, que tanto un Pecco Bagnaia o un Jorge Martín estos últimos años son los que más han explotado lo que han tenido entre sus manos, porque lo han sido los que más rentabilidad le han sacado a tener la mejor moto, y eso no quita mérito, porque Marc, si gana este año, que es muy probable que gane, si no pasa nada, ganará también porque lleva la mejor moto, pues ellos lo supieron explotar. Pero ahora sigue siendo igual. Lo que pasa es que ahora es Marc que en 6 fines de semana la hace ganar. Entonces ahora el discurso cambia. Ahora es que
claro, las motos no son exactamente iguales, ¿no? O que más que las motos no son exactamente iguales, no se puede considerar que sea una batalla justa a igualdad, porque Pecco, ¿no? Que está hablando de esos problemas de feeling que tiene, ¿no? Con el tren delantero, con la frenada, todos estos problemas, ¿no? Que menciona Pecco Bagnaia, que son problemas que, vuelvo a decir, hemos visto en el pasado, porque hemos visto en el pasado estos problemas, los hemos visto. La hemeroteca está ahí. El que quiera pasarse por los tweets, que se pase. Ahí, bueno. Ahora ya no existe esa igualdad. Ahora Pecco es que no, obviamente, pues. Ahora que realmente está en una igualdad de condiciones con Marc, ahora, casualidades de la vida, no tienen las mismas armas. O no tienen las armas para poder luchar con Marc. Siempre se tiene que poner ese pero a todo. Siempre se tiene que cuestionar. Pero bueno. Al final, la narrativa dominante, que es la que ha estado, pues, durante estos últimos años, ¿no? Ha sido un poco, pues, la de justificar, ¿no? Yo creo, la de justificar lo que hacía uno, lo que hacía el otro, hasta que llega Marc y rompe esa narrativa en absolutamente 1000 pedazos. Algo que además yo mencioné, y voy a buscar el extracto, porque yo el año pasado escribí, antes de que terminase el Mundial, que esto no es cosa de ahora, antes de que terminase el Mundial, yo escribí un artículo que era Marc Márquez y el cambio de narrativa. Y el párrafo final que yo escribo, que pondré también, me imagino que por aquí veréis el extracto, decía esto. Así, Marc no solo tiene el poder de cambiar el presente y el futuro de MotoGP, también tiene en sus manos el poder de reescribir el pasado reciente. Su llegada a Ducati no es solo un reto para él, es un desafío para todos los que hasta ahora habían liderado en su ausencia. La narrativa de un nuevo MotoGP puede quedar eclipsada si el piloto de Cervera se alza como el rival a vencer, transformándose en la medida definitiva del verdadero talento. Y esto es lo que está pasando, está envejeciendo francamente bien esto que escribí el año pasado. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Es más fácil defender que Marc gana porque ahora tiene la mejor moto, como si eso lo invalidara, como porque eso no ha invalidado, para mí nunca ha invalidado ningún campeón del mundo, ni los campeones pasados. Como digo, esto es lo normal, y Marc, si gana este año, lo hará con la mejor moto, sin duda. Pero también es cierto que Marc este año está, pues, en esa igualdad de condiciones con Pecco Bagnaia. La igualdad es la misma, es lo mismo para los dos. Que Marc tenga esa capacidad de adaptarse mucho mejor y mucho más rápido a lo que tiene y le pueda sacar más rendimiento a lo que tiene, que esto no debería de sorprender. Es que esto es lo que ha ocurrido siempre. Es lo que ha ocurrido siempre. Pero bueno, al final en MotoGP, como en la vida, hay una verdad incómoda, hay una verdad que bueno, ya te digo, no solo tiene que ser en MotoGP, sino en todos los deportes, en la vida en general, en muchos ámbitos de la vida, ¿no? El talento no se puede domesticar, ni se puede ocultar con palabras. Se puede disimular durante un tiempo, se puede intentar minimizar con discurso, pero al final, siempre acaba emergiendo. Y eso es un poco lo que está ocurriendo con Marc Márquez. Porque al final, como menciono yo en ese último párrafo que os he leído, que escribí yo el año pasado, está devolviendo, Marc está devolviendo la situación del campeonato a su eje natural. A su eje natural. Porque más allá de todo, sigue habiendo una diferencia esencial entre los pilotos que son muy buenos y los elegidos y los especiales. Esto es así. Siempre ha sido así y siempre lo va a ser. Y que yo no considere a Pecco Bagnaia un piloto especial, para mí personalmente no significa que le esté faltando el respeto, que lo esté haciendo de menos, ni muchísimo menos. Es que para mí en los especiales hay muy pocos. Que eso también os vuelvo a decir, es una opinión absolutamente subjetiva, Subjetiva.
Que yo aquí no estoy intentando sentar cátedra en ningún momento. En ningún momento. ¿Ha ganado Pecco Bagnaia 2 mundiales de MotoGP con esta Ducati? Sí. ¿Es Ducati la mejor moto? Sí. Pero entonces, si Pecco lo hacía con total merecimiento, ¿por qué entonces duele tanto que Marc con esta misma moto gane o esté por delante? ¿Por qué esa obsesión con rebajar el valor de lo que hace? Y además muchas veces de forma sutil. Pero ¿qué pasa? Que de sutil tiene poquísimo. Todo el mundo se da cuenta. Todo el mundo se da cuenta. O sea, se intenta como maquillar o disfrazar comentarios que siempre como es alabar a lo bajini, alabar con la boquita pequeña, mientras que por otro lado se desmerece, ¿no? Aunque las personas que lo hagan piensen que lo pueden estar haciendo de forma sutil. Bueno, hay algunos que ni de forma sutil ni hostias, ya directamente se ponen a hablar de unas conspiraciones que son acojonantes, la verdad. Unas conspiraciones que no hay por dónde cogerlas. Pero bueno, yo creo que la respuesta al final también es simple. ¿A por qué pasa esto? Y la respuesta para mí atiende sobre todo mucho a que al final ponen entredicho muchas certezas cómodas. Por eso siento yo, por lo menos así lo veo yo, me puedo equivocar. Puede que no esté en la razón con esto, ¿eh? Ya vosotros me diréis en la caja de comentarios lo que me compráis y lo que no me compráis. Pero creo sinceramente que esta sensación que tengo de que hay como cierta obsesión de siempre poner un pero a todo lo que consigue un piloto como Marc, responde a que al final el hecho de que Marc, en esta igualdad de condiciones en la que está, sea mejor, sea más rápido y sea el que gana, pone en entredicho muchas cosas. Muchas cosas. Es así. La realidad es que cuando Marc está ahí en pista, está en una moto competitiva como la que está ahora, pues los demás tienen que obviamente redoblar su esfuerzo. Porque al final, una de las cosas que tienen siempre los grandes pilotos es que su sola presencia suele alterar un poco, ¿no?, ese ecosistema competitivo en un deporte como este, ¿no? Y es que los pilotos especiales no solo son rápidos, sino que también realmente son catalizadores de presión, ¿no? Condicionan, exigen, dejan cero margen y entonces, hostia, lo ponen complicado. Lo ponen complicado. El mismo Carlos Pernat lo mencionaba, ¿no? Que el problema de Pecco Bagnaia es que es compañero de Marc. Y entonces, como es compañero de Marc, es el primero que lo vive y el primero que sabe, o sea, el primero que está viendo lo que hace Marc. Y entonces, si eres su compañero, inevitablemente vas a caer siempre en esa comparación, porque no te queda otra, porque tienes lo mismo que él y estás en el mismo equipo. Es un poco, como decía yo, el ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Si tú eres Pedro Acosta, estás en KTM y dices, bueno, yo me considero que soy mejor que Marc Márquez. Yo me considero que en igualdad de condiciones con Marc, en el mismo equipo, podría ganarle. Claro, tú, desde que te gane Marc ahora mismo con una Lenovo Ducati no te duele tanto, porque no estás en una igualdad comparativa. Pero en el momento en el que un Pedro Acosta se hiciese compañero de Marc, en el supuesto de que Marc ganase a Pedro Acosta, claro, ahí sí que le dolería más. Ahí sí que duele más. Es así. Es así. Pero bueno. Realmente también pienso que quizás el problema no sea tanto Marc, sino que quizás el problema sea la dificultad de aceptar, bueno, pues que los relatos que se han ido construyendo durante su ausencia, pues no eran del todo ciertos. Es así, o sea, porque ahora que Marc vuelve a estar en la pelea real, la comparación ya no se basa en una teoría, ni en una especulación. La comparación es en pista. Y ahí hay pocas excusas que valgan cuando estás en igualdad de condiciones. Ni matices, ni retórica, ni excusas. Nada, al final vuelve a pasar lo que pasaba cuando tenía también una moto competitiva. Que gana. Y es así. Y cuando no gana está delante. Como el domingo. Y cuando no está delante, pues está presente.
Y al final, cuando está presente un tío como Marc Márquez, pues todo el mundo lo nota. Todo el mundo lo nota. La cuestión es que Marc, y con esto, sí, con esto creo que voy a terminar, porque llevo ya más tiempo del que yo pensaba que estaría unos 15 minutillos o menos. La cuestión es que Marc Márquez ha vuelto. Y creo que en el fondo, aunque él ha vuelto obviamente para ganar este mundial, el que viene, y bueno, posiblemente si él se ve seguir más años, yo creo que sí. Por las palabras de Marc Márquez se entiende que seguirá más allá. También creo que está para ganar verdades, podríamos decir. Para ganar verdades, para recordar una vez más que en este deporte, en el motociclismo, en su forma más pura, pues no se entiende de teorías. Se gana en la pista. Y ahí Marc, pues como siempre, si tiene las armas adecuadas, pues vuelve a estar un paso por delante de todos. Y vuelve a estar un paso por delante de su compañero de equipo, como lo ha estado en toda su carrera deportiva. Una carrera en la que nunca, nunca ha perdido con un compañero de equipo. Con lo cual, lo que estamos viendo ahora es simplemente lo que hemos visto siempre. Lo que hemos visto siempre. En fin, señores, creo que voy a cortar por aquí ya. Podría seguir enrollándome, pero va. El formato, si no destrozo el formato. Si no destrozo el formato. Muchísimas gracias a todos, como siempre, por el apoyo. Ya sabéis que en esto de Editorial Santa Clara me gusta sobre todo que vosotros escribáis en los comentarios vuestra opinión, lo que opináis al respecto de lo que yo expongo aquí. Si os ha gustado, aquí especialmente me gusta mucho recibir el feedback de esta sección, que creo que os está gustando. Y nada, que mil gracias de verdad como siempre por vuestro apoyo. Dale like al vídeo, que eso ayuda muchísimo, de verdad. O sea, si eres suscriptor y estás viendo el vídeo, te agradecería muchísimo que le dieses like, porque eso ayuda al algoritmo de YouTube, que te suscribas si no estás suscrito, que comentes, obviamente, y que si compartes además el vídeo con gente que crees que le pueda interesar o que le pueda gustar, pues yo también te lo agradezco. Vuelvo a decir, como he dicho al principio del vídeo, siempre todo esto no se basa en respetar más o menos a un piloto, al que yo personalmente respeto absolutamente a todos los pilotos, sino decir un poco, pues, bueno, decir yo creo que la verdad de lo que estamos viviendo. Y eso no es de hacer menos a Pecco, eso es decir simplemente que lo que está ocurriendo ya lo hemos vivido y va a seguir siendo así. En fin, señores, un abrazo a todos, muchas gracias, chao.